Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver un concepto relacionado con las raíces que hasta el momento no habíamos visto, que es la racionalización de términos. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? En algunos casos en los que tenemos algunos resultados donde lo que obtenemos es, por ejemplo, una fracción, podemos tener el siguiente caso. Donde, por ejemplo, hagamos un problema de cualquier tipo, ya sea de geometría, ya sea de trigonometría, de cualquier tipo, y obtengamos, por ejemplo, un resultado que sea, vamos a poner, 6 entre 2 raíz de 3. Entonces, este resultado es perfectamente correcto, pero es cierto que normalmente no se suelen dejar raíces en el denominador. Realmente no hay ningún problema en utilizarlas, son un número como cualquier otro, pero intentamos quitarnos esos números irracionales del denominador y subirlos todos al numerador, ¿vale? Repito, realmente no hay ningún problema en poder utilizarlo así, es perfectamente válido, pero una cosa que se suele hacer precisamente es eliminarlos de esa parte. Entonces, ¿cómo nos hacemos? Pues simplemente lo que tendremos que hacer será intentar compensar esa potencia, porque al final una raíz, acordaos que no deja de ser más que una potencia de exponente fraccionario, lo que hacemos es intentar compensarla multiplicando arriba y abajo por lo que necesitamos para quitárnosla de abajo. Es decir, ¿a qué me refiero? Esto es lo mismo que 6 entre 2 por 3 elevado a un medio. ¿Vale? ¿Y qué es lo que nos ocurre? Que yo aquí, si quisiera quitarme el 3 elevado a un medio del denominador, necesitaría otro 3 elevado a un medio multiplicando. ¿Por qué? Porque 3 elevado a un medio por 3 elevado a un medio, recordamos propiedades de las potencias de la misma base que se multiplican, sumo los exponentes. Cuando sumo los exponentes, lo que me ocurre es que me quedará un medio más un medio, 1. Es decir, eliminar la raíz. Y recordad otra propiedad que ya hemos visto. Si multiplico y divido por el mismo número, la igualdad se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a intentar aprovechar esas dos propiedades para poder eliminar la raíz del denominador. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues como lo que necesito es multiplicar abajo por 3 elevado a un medio, voy a multiplicar tanto arriba como abajo por 3 elevado a un medio, para que se mantenga la igualdad. Entonces tendré que esto será 6 por 3 elevado a un medio entre 2 por 3 elevado a un medio y por 3 elevado a un medio. Si os fijáis, he multiplicado y dividido por el mismo número para que la igualdad se siga manteniendo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos ahora? A que yo arriba esto lo puedo escribir como 6 raíz de 3, porque 3 elevado a un medio es lo mismo que 6 raíz de 3, y abajo 3 elevado a un medio por 3 elevado a un medio, si nos acordamos esto es lo mismo que 3 elevado a un medio más un medio, o lo que es lo mismo, 3 elevado a 2 medios, 3 elevado a 1, es decir, 3. Abajo me quedará 2 por 3, y justo en este caso da la casualidad de que 6 raíz de 3 entre 2 por 3, que es 6, me puedo quitar los 6 y me queda raíz de 3. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, justo en este caso es verdad que he tenido mucha suerte que este 6 y este 6 lo he podido eliminar, pero en algunos casos es muy interesante quitarnos las raíces del denominador porque nos pueden quedar unos resultados mucho más sencillos, ¿vale? Aparte de que de manera general no se suelen utilizar raíces en el denominador. ¿Qué nos ocurre? Que esto nos ha ocurrido en el caso de ser una raíz cuadrada, pero si yo tuviera una raíz con cualquier otro índice, la operativa es exactamente la misma. Es decir, supongamos que tengo el siguiente caso. 3 entre 2 raíz cúbica de 7. Por ejemplo, yo me quiero quitar esta raíz cúbica del denominador, vuelvo a repetir por el mismo motivo que he dicho antes. Realmente no hay ningún problema en que yo tenga esa raíz cúbica ahí, pero suele quedar un poco más feo, por decirlo de alguna manera, el dejar las raíces en el denominador. Vamos a intentar subirlas siempre al numerador. Entonces, para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues esto lo podré reescribir como 3 entre 2 por 7 elevado a un tercio. Si me doy cuenta, 7, la raíz cúbica de 7 es 7 elevado a un tercio, es lo mismo. Entonces, ¿qué necesitaré abajo para convertirlo en un 7 normal? Necesitaré una potencia que sea 7 elevado a 2 tercios. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 7 elevado a un tercio por 7 elevado a 2 tercios, esto será 7 un tercio más 2 tercios, es decir, 7 elevado a 3 tercios, 7 elevado a 1, es decir, 7. Por tanto, habré eliminado la raíz. Entonces, para ello,
¿qué es lo que voy a hacer? De nuevo voy a multiplicar y dividir por el mismo número, ¿ok? ¿Y qué haré? Multiplicaré por el número que necesito multiplicar, es decir, 3 por 7 elevado a 2 tercios entre 2 por 7 elevado a 1 tercio por 7 elevado a 2 tercios. ¿Y qué me quedará en este caso? Pues arriba me quedará 3 por la raíz cúbica de 7 al cuadrado, al final 7 elevado a 2 tercios es lo mismo que la raíz cúbica de 7 al cuadrado, y abajo me quedará 2 por 7. ¿Por qué? Porque de esta manera elimino la raíz que tengo abajo. Es decir, el 7 elevado a 1 tercio por 7 elevado a 2 tercios, hemos visto aquí que es 7. Y esto lo podré reescribir como 3 raíz cúbica de 7 al cuadrado entre 14, o lo que es lo mismo, 3 catorceavos de la raíz cúbica de 7 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, ¿esto es estrictamente obligatorio? No, para nada. Pero normalmente suele ser un convenio que utilizamos para determinar cómo expresar las soluciones. Repito, se puede expresar cada uno como quiera, pero al final es una buena manera como tenemos que hacerlo. Y al final, cuando estamos racionalizando los términos, lo que estoy es básicamente quitándome las raíces del denominador. Entonces, si el ejercicio me lo pide explícitamente, entonces tendré que hacerlo, ¿vale? Me dice, resuelve el siguiente ejercicio y expresa el enunciado sin raíces en el denominador, o racionaliza el enunciado, como queramos verlo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es jugar con esas propiedades de las potencias, o en este caso, jugar con esas propiedades de las raíces, para ver cuál es la que más me interesa, ¿ok? En caso de que tenga una raíz con exponente negativo, o mejor dicho, una potencia con exponente negativo, también tengo que tener en cuenta eso. Es decir, supongamos, por ejemplo, que el resultado fuese que a mí me quedara 2 por 3 elevado a menos 2 tercios. ¿Vale? Esto, si nos acordamos, una potencia negativa es lo mismo que 1 entre la potencia positiva. Es decir, 2 entre 3 elevado a 2 tercios. Y esto, si lo escribo en forma de raíz, me quedaría 2 entre la raíz cúbica de 3 al cuadrado. Entonces, como esto así me queda bastante mal, lo que tendré que hacer será intentar encontrar aquí una potencia que me la anule. ¿Y qué tendré? Pues será 3 elevado a 2 tercios por 3 elevado a 1 tercio, que esto será 3 elevado a 3 tercios, es decir, 3 elevado a 1, 3. Por tanto, tendré que multiplicar arriba y abajo por 3 elevado a 1 tercio. Me quedará 2 por 3 elevado a 1 tercio entre 3 elevado a 2 tercios por 3 elevado a 1 tercio, que será lo mismo que 2 por la raíz cúbica de 3 entre 3. Y este sería el resultado que tendría en este caso. Es decir, yo lo podría expresar en forma de producto de raíz o en forma simplemente de potencia negativa. Cualquiera de los dos es válido. Pero en caso de que me pidan explícitamente que lo haga tal que así, ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, chicos, este tipo de problemas no tienen ninguna complicación. Simplemente tenemos que saber cómo jugar con ellos, aplicar correctamente cada una de las herramientas que tenemos y, al final, determinar el resultado como más nos interese. Bueno, y ahora la última parte que tenemos que trabajar, y esta parte sí que es muy importante, es cuando tenemos alguna operación con raíces en el denominador, ¿vale? Sobre todo en este caso con raíces cuadradas. ¿A qué nos referimos en esto? Pues por ejemplo al siguiente resultado. Voy a borrar por aquí. Y nos referimos concretamente a, por ejemplo, cuando yo tengo un resultado que sea 3 entre la raíz de 5 más la raíz de 7. Diréis, bueno, de nuevo, esto da igual expresarlo así, ¿vale? Es cierto, da igual expresarlo así. Pero ahora suponed que yo tuviera que sumarle una fracción que fuera 2 tercios. Aquí me encuentro un problema donde el denominador común me queda que es un número rarísimo, ¿vale? Entonces tendría un serio problema para sacar denominador común, porque tendría que hacer el producto entre este número y entre este número, aquí arriba me quedaría una cosa muy rara, y entonces se me complica un montón. Entonces, para ello, en vez de aplicar ahora el índice de cada una de las raíces, porque mucho cuidado aquí que nadie multiplique arriba y abajo por raíz de 5 y raíz de 7 y las quite, porque eso es un horror, tened en cuenta que tenemos una suma aquí que nos lo impide, lo que vamos a aplicar es una de las propiedades notables que vimos hace un tiempo, que nos decía que cuando yo tenía un número que se sumaba y se multiplicaba
por la resta de esos números era lo mismo que el primero de los números al cuadrado menos el segundo de los números al cuadrado. ¿Ok? Esto es lo que vamos a aplicar. Entonces, si os dais cuenta, aquí lo que tengo es la suma de los números. Entonces, me voy a olvidar de momento de este 2/3. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar arriba y abajo por el término que me falta. Es decir, en este caso por la resta. Por tanto, diré que esto es igual a 3 por raíz de 5 menos raíz de 7 entre raíz de 5 más raíz de 7 por raíz de 5 menos raíz de 7. ¿Y ahora qué habré conseguido? Como os dais cuenta, multiplico por el mismo término arriba y abajo, por lo tanto, la igualdad en efecto se mantiene, pero lo que realmente he conseguido es que abajo me queda suma por diferencia, por lo tanto, puedo aplicar diferencia de cuadrados tal y como tenemos aquí. Es decir, arriba me quedará 3 raíz de 5 menos 3 raíz de 7, y abajo me quedará cuadrado del primero, es decir, cuadrado de raíz de 5, que es 5, menos cuadrado del segundo, es decir, cuadrado de raíz de 7, 7. Perdón, aquí lo había puesto mal. Y de esta manera, como podéis ver, he conseguido quitarme las raíces del denominador. Y ahora, ¿qué me quedará? Me quedará 3 raíz de 5 menos 3 raíz de 7 entre menos 2. Que esto es lo mismo realmente, que ahora lo puedo reagrupar arriba y tendría menos 3 raíz de 5, ¿vale? Más 3 raíz de 7. Si os fijáis, lo que he hecho es aplicar este menos que tenía aquí sobre este término y sobre este término, y abajo me quedaría el 2. Y esto al final sería lo mismo que 3 raíz de 7 menos 3 raíz de 5, todo entre 2, que esto sería lo mismo que 3 medios multiplicado por raíz de 7 menos raíz de 5. Entonces, como podéis ver, nos queda un resultado muchísimo más compensado, mucho más compactado, para ahora, si yo tuviera que añadirle cualquier otra cosa o operarlo de otra manera, me quedaría una cosa muchísimo más simple, porque por ejemplo, ahora veis que tengo denominador 2, no este denominador horroroso que tenía antes de raíz de 7 más raíz de 5. Entonces, todos estos términos hemos de tenerlo en cuenta porque son muy importantes a la hora de poder aplicar este tipo de ejercicios. ¿Vale, chicos? Como os digo siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengamos, dejadlo en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.